Estimados hermanos, bienvenidos a mi canal Dios con nosotros. Gracias doy a Dios por este tiempo en el que puedo compartirles esta poderosísima palabra. Hoy, miércoles 8 de abril, tengo el placer de hablar de este maravilloso tema que he escogido ya que estamos en la Semana Santa y me pareció perfecto hablar acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es Dios, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que conoce a Cristo, conoce al Padre, porque Él y el Padre son uno. Empezaré leyendo Juan, capítulo 10, versículo 33. Voy a utilizar esta Biblia, Reina Valera de 1960, y también la voy a comparar con la Nueva Versión Internacional. Entonces, Juan, capítulo 10, versículo 33. Dice: Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. He leído desde el capítulo 33 hasta el capítulo, he leído desde el versículo 33 hasta el versículo 42. Entonces, aquí más o menos entendemos que Jesucristo o Jesús era el Hijo de Dios y asimismo Dios, porque era uno con el Padre. En la Nueva Versión Internacional, Juan, el mismo capítulo 10, versículo 33, paramos las versiones. Pueden compararla con otra versión si desean, Nueva Traducción Viviente, una versión católica, lo mismo es. Juan 10, versículo 33 hasta el 42 también. Entonces dice: no te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces pasar por Dios. ¿Y acaso, respondió Jesús, no está escrito en su ley, yo he dicho que ustedes son dioses? Si Dios llamó dioses a aquellos para quienes vino la palabra y la escritura no puede ser quebrantada, ¿por qué acusan de blasfemia a quien el Padre apartó para sí y envió al mundo, tan solo porque dijo, yo soy el Hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Nuevamente intentaron arrestarlo, pero él se les escapó de las manos. Volvió Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había estado bautizando antes, y allí se quedó. Mucha gente acudía a él y decía: aunque Juan nunca hizo ninguna señal milagrosa, todo lo que dijo acerca de este hombre era verdad, y muchos en aquel lugar creyeron en Jesús. Jesús afirmó ser uno con el Padre. Los judíos interpretaban que él se hacía llamar Dios, y Jesús no los corrigió. ¿Por qué? Porque él era Dios. Juan capítulo 8, versículo 58. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas,
pero también se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Entonces, ¿cómo es posible que un hombre de apenas 33 años diga antes que Abraham fuese yo soy? Porque él era el gran yo soy, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora, en esta oportunidad los judíos lo apedrearon porque entendieron que él se hacía llamar Dios, se hacía llamar yo soy, antiguo nombre dado al Dios de los hebreos, al Dios verdadero. Entonces, en Juan 1:1, ahora Juan 1:1, todos deben conocer bien este versículo, pero lo voy a leer para que no quede ninguna duda. Juan 1:1. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Esto está en la nueva versión internacional. Y en la Reina Valera, Juan 1:1, dice casi lo mismo. Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Bien, entonces el verbo es Jesús y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces Jesús era, es y será Dios. Juan, primera de Juan 1:14, en el mismo capítulo, solo que unos versículos más abajo, nos explica que el verbo fue hecho carne. Y el verbo se hizo carne, y el verbo se hizo hombre. Bueno, esta es la nueva versión internacional. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces sabemos que Dios se hizo carne. Juan capítulo 20, versículo 28. Señor mío y Dios mío, exclama Tomás. Aquí Jesús se aparece a Tomás porque él dudaba de que Jesús verdaderamente haya resucitado. Entonces él se le acerca y le dice: pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Y él le dice: Señor mío y Dios mío. Entonces vemos que Tomás creía que él era Dios. Vamos a Tito, capítulo 2, versículo 13. Mientras guardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a la Reina Valera, Tito 2:13. Qué maravilla. Jesús es nuestro Dios y Salvador. Tito 2:13, versión Reina Valera, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, hermanos, comprendemos que Jesús es Dios. Pueden continuar leyendo 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, también afirma nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Sí. Isaías, capítulo 9,
versículo 6. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Entonces, nuevamente, en el Antiguo Testamento se menciona que nacería un niño, el Príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno. Pueden continuar las lecturas para reforzar. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Entonces, les invito a que continúen leyendo y confirmando la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesús tenía que ser Dios para que pagara nuestra deuda que teníamos con el infierno y con el Hades, y tenía que ser hombre para que pudiera morir. Entonces, eso es una de las máximas verdades que debemos comprender. La deidad de Jesucristo es la razón por la cual Él es el único camino, la única verdad y la única vida. Nadie va al Padre sino por Él. Juan, capítulo 14, versículo 6. Entonces, hermanos, quise compartir estos versículos para confirmar juntos que nuestro amado Señor Jesús era y será Dios Todopoderoso, uno con el Padre. Para culminar, haré una oración. Te invoco, oh grande y poderoso Dios del universo, Elohim, Padre nuestro que estás en el cielo, Santo de Israel. Invoco tu nombre, oh gran yo soy, oh gran Rey del universo, Jesús tu nombre. Gran yo soy, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Te invoco, oh gran Jesús, Hijo del Altísimo, la raíz de David, el que es, era y ha de venir, el Mesías, nuestra roca, el Dios de nuestra salvación, el ángel del pacto, la raíz de David, el alfa y la omega, el todopoderoso, Dios de los ejércitos, poderoso guerrero, comandante en jefe de los ejércitos de Yahweh, Dios de justicia, Dios de paz, príncipe, Rey eterno. Señor, te invoco con todo mi corazón. En esta semana, bendícenos, Señor. Derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo. Ayúdanos en estos tiempos difíciles, en el que hay virus en las calles, enfermedades, pestes, desolación. Familias enteras sufren pérdidas materiales, vidas se están perdiendo, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a alcanzar la salvación. Perdónanos nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No permitas que en nuestro corazón crezca ninguna raíz de amargura, ninguna raíz de rencor. Echa fuera todo lo que aborreces. Echa fuera todo sentimiento contrario a tu voluntad, Señor. Haz tu voluntad en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra nación. Nos arrepentimos, Señor Jesucristo, de haberte negado, de haberte ignorado, de no haber creído en ti, de no haberte aceptado como Rey, como Señor del universo. Perdónanos, Señor, porque te hemos creído pero no te hemos querido obedecer. Perdónanos, danos una nueva oportunidad, abre nuevos caminos, abre nuevas puertas, Señor, que tu salvación llegue hoy a nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial.
Gracias porque nos das vida. Tu promesa está vigente, Señor. Tu Espíritu Santo está consolando a las personas en el mundo. Está convenciendo de su pecado a miles. Miles se están convirtiendo a ti, Señor. Miles están regresando a tus caminos. Se está cumpliendo la voluntad del Padre. Se está llenando tu casa, Señor. Se está llenando tu reino. Tu segunda venida está cerca, Señor. Tú vienes pronto. Yo lo creo. Te amo, Jesús. Amén.